Sí, discúlpenme la demora en compartir el link. Con unas fallitas acá otra vez. Pero ya, yo creo que ya estamos, todo está fluyendo, ya listos para comenzar. Muy buenas noches nuevamente a todos los que recién entraron. Eulogio, por ejemplo, les saludamos. Em, Angélica, buenas noches. Ok. Bendiciones, pastor. Gracias, gracias. Para usted también. Saludamos a Jaime. Buenas noches. Gracias, Angélica. Igualmente, igualmente. Bueno, bienvenidos a la lección 6 de nuestro curso de Academia Cristo. Este curso se llama la Iglesia Cristiana porque estamos estudiando em, la iglesia que se fue formando después de la ascensión de Jesucristo en este curso. Es el libro en el curso, en el libro de Hechos, hoy capítulo 15. Una aclaración, creo que yo puse unos versos que de 13 a 39. No hay problema, podemos agregar unos versos antes, de 1 a 12 vamos a leer también, pero les va a dar un poco de contexto de lo que está pasando, pero no se preocupen. Y ustedes, lo que les encargué en el WhatsApp está muy bien. Ok, una pausa para saludar a los que recién entraron. Wilger Mozombite, buenas noches. Cecilia, ¿qué tal? Buenas noches. Francisca Mercedes, ¿qué tal? Graciela, no sé si le habíamos saludado. María Peña, buenas noches. Y pues si alguien más no hemos saludado, favor de saludarnos en el chat, presentándose con su nombre, por favor. Así puedo saludar bien a todos. Y una disculpa, si lo pasé por alto. Ok, como ven aquí en la pantalla, un mensaje a los no judíos. La palabra que usa el Nuevo Testamento es gentiles. Gentiles son los no judíos, ¿sí? Em, pues siempre es bueno comenzar nuestra clase con una oración, así que oremos. Amado Padre Celestial, te doy gracias porque tu Hijo Jesucristo es el Salvador de todas las naciones. No solamente, fue poca cosa sería poca cosa que Él fuera solamente Salvador de los judíos. No, tú eres un Dios grandioso, un Dios maravilloso y en tu amor amaste a todas las naciones, enviaste a tu Hijo Jesucristo para todo el mundo y ahora aquí en el libro de Hechos vemos que obraste para que el buen mensaje de Cristo llegara a todo el mundo, a nuestras naciones incluidas, a, que tu palabra sea traducido a mi lengua, a nuestros idiomas y pues por eso te damos gracias, te damos la gloria en esta noche, Señor. Ayúdanos a ver la obra del Espíritu Santo hoy en un episodio muy interesante de la iglesia en que tuvieron que resolver un conflicto cultural, un conflicto espiritual, un conflicto en que la iglesia se iba madurando y ver cómo obraste unidad en tu iglesia, Señor. Pedimos esa misma unidad en nuestro día, en nuestra época. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Ok. Mm. Hoy el plan es pues estudiar Hechos capítulo 15 y como ya les mencioné, vamos a agregar unos versos, ok, a la lectura. No se preocupen si usted no los preparó, no se preocupe, pero sí, ahora vamos a empezar desde el verso 1 del capítulo 15 de Hechos. Igual quiero, antes de cerrar la clase hoy, quiero tocar unos temas para hablar de las estrategias misioneras de Pablo, ¿ok? Que utilizaron Pablo y sus compañeros, ¿sí?
O sea, esta pregunta clave también va a aparecer en el examen final de cuál era la estrategia misionera de Pablo al llegar a una ciudad y pues también podríamos preguntar cuál sería la nuestra. Y esa segunda pregunta puede tener, las respuestas pueden variar de un compañero a otro. La estrategia tuya tal vez va a ser diferente que la mía y está bien, ¿verdad? No todos tenemos que tener la misma estrategia. El mismo mensaje, sí, pero la misma estrategia, no. Pero pues igual, vamos a aprender algo de Pablo y ver, a ver si podemos sacar ideas para la obra en tu comunidad, en la mía, en nuestro mundo el día de hoy, ¿sí? Entonces, consideren estas preguntas durante la clase de cuál era la estrategia de Pablo al llegar a una ciudad, qué hacía primero, qué estrategia funcionaría mejor donde vives tú, ¿ok? Bien. Mm. Ahora, en la lectura de hoy existe un desacuerdo. Va a haber un desacuerdo en la iglesia, ¿sí? Y tienen que resolverlo. Em, ¿Tú, en tu experiencia, has sabido, te has enterado de desacuerdos que existen dentro de una congregación o entre dos congregaciones o algo así? ¿Puede haber desacuerdos doctrinales, o sea, de acerca de las enseñanzas de la Biblia, pero también puede haber desacuerdos en otros asuntos? Perdón, en las estrategias o estilos o decisiones o formas de manejar la iglesia o en las costumbres de la iglesia, las prácticas, bueno, todo tipo de cosas. Pueden surgir desacuerdos. Vamos a ver hasta dos desacuerdos hoy en la lectura. No sé, en tu experiencia, ¿has observado desacuerdos en iglesias o en congregaciones? Em, si usted sí quiere compartir, puede levantar la mano o igual en el chat usted podría compartir uno. Ahí veo muchos saludos en el chat también. Muchas gracias, Wilger, Cecilia, Francisco. Ah, Francisco, dice Tecno BF6. Usted es Francisco Sotillo. Se me olvida. Sandra, buenas noches. Quique, buenas noches. Gracias, amigos. ¿Alguien quiere compartir un desacuerdo que ha vivido o que ha visto en una iglesia? No, no, no todos los desacuerdos son malos, en realidad. Puede haber desacuerdos. ¿Sí? ¿Alguien quiere compartir? Silvio dice que ha observado legalismo en iglesias y desacuerdos en el equipo de trabajo. Bien. Yo les voy a compartir uno breve que yo he visto, que yo apenas había salido de un seminario, yo jovencito, 20, ¿qué? 25, 6 años, y me metieron, y yo iba a unas juntas que eran como conferencias en que estaban muchas iglesias, muchos pastores, pero del mismo grupo. O sea, tenían la misma enseñanza, la misma fe, pero hubo desacuerdos en cuanto a los estilos de música que se deben usar en las iglesias. Unos decían, no, tiene que ser música como tradicional, y otros decían, no, podemos usar también pues música movida en la iglesia para alabar a Dios, y hubo desacuerdos, y fue interesante observar ese desacuerdo y cómo se resolvió, y cómo quiso meterse Satanás en ese grupo, pero como el Espíritu Santo obró con los meses y los años para resolver ese conflicto de manera muy linda, ¿verdad? Pero hubo tensión, conflicto, pero salió bien a fin de cuentas.
Francisco, usted pide la palabra. Francisco Sotillo. Buenas noches, adelante. ¿Ha observado un desacuerdo en iglesias? Francisco, a ver, vamos a activar el micrófono. Mm, Francisco, ¿puede activar su micrófono? A ver. No, ahora sí, Francisco, buenas noches. ¿Quiere compartir? Sí, mi pastor, buenas noches. Dios me le pueda bendecir grandemente a todos desde aquí de Venezuela. Un saludo a todos mis hermanos que en Cristo que se encuentran en cada uno de los países aquí en el mundo. Bueno, mi Gracias. pastor, me están oyendo? ¿Me oyen? Claro que sí. ¿Me oyen? Claro que sí, Buenas. claro que sí. Sí le escuchamos, Francisco. Adelante, adelante, le escuchamos muy bien. Ok, muchos saludos desde aquí de Venezuela, mi pastor, hacia todos mis hermanos que se encuentran viéndome por este medio de, de internet, de la plataforma Zoom y bueno, agradecido con Dios en todo, mi pastor. Bueno, yo le voy a contar una historia de mi vida personal que he vivido en la iglesia hace unos días. Yo soy anciano, mi pastor, de una iglesia y comencé la actividad dentro de la iglesia y en ese instante llegó una líder. Yo comencé a las 8 de la mañana y llegó una líder de la iglesia y, y ella me dijo que no podía haber comenzado la actividad de la iglesia porque la iglesia comenzaba a las 9, pero ya la actividad, yo como anciano, la había cambiado y la había pasado por grupo que se iba a realizar a las 8 de la mañana. Posteriormente, después que yo tuve el canto hacia el Dios sagrado, Elohim, el eterno, y, y ella vino y después realizó otra actividad, comenzó otra actividad. Y bueno, yo la dejé funcionar porque ella se molestó, pero después fui directamente a mi pastor y le indiqué lo que había ocurrido y no tomó asunto en el problema que tenía. Yo no quiero decir que pongamos disciplina, pero sí debiera de haber dentro de la iglesia por parte del pastor, llamar y corregir y llevar esto a un diálogo, no a vamos a ponerlo que no a disciplina, pero sí que nosotros verdaderamente podamos tener un orden en la iglesia, porque el enemigo se mete dentro de la iglesia, parece mentira, el enemigo se mete dentro de la iglesia y quiere hacer y deshacer de la palabra de Dios. Y bueno, y yo lo tomé con mucho cariño, mucho amor, y en ningún instante yo siempre le pido a mi Dios, Señor, saca de mí todo rencor, odio, deseo todo aquello que uno tiene dentro del corazón, que los pecados de omisión, esos pecados que no se ven. Entonces, el enemigo trata de confundir al Hijo de Dios y entonces nosotros como líderes,
comenzamos a tener aquellos deseos, aquellos odios hacia nuestro hermano. Eso no es de Dios, verdaderamente no es de Dios. Nosotros tenemos que entrar, llamar a nuestros hermanos, llamarlo, conversar con ellos, esperar que todo se calme y comenzar y decirle verdaderamente lo que ha realizado mal, que no es de Dios. Pero verdaderamente hay que, hay que haber un llamado de atención dentro de la iglesia, porque si no, se nos vuelve un bochinche la iglesia, mi pastor. Y sí me ha ocurrido muchas cosas dentro de la iglesia, y esa es una de las partes más frecuentes donde otra líder pasó. Porque yo como anciano soy nuevo de la iglesia, soy nuevo como anciano en la iglesia, pero bueno, yo no le voy a decir el nombre de la iglesia para no entrar en detalle. Dios me le bendiga Sí, verdaderamente y me le guarde. sí, gracias Francisco por su aporte, por compartir. Gracias por la confianza con nosotros. Y sí, no es para hablar mal de nadie, pero es reconocer que puede haber conflictos hasta de la logística o los horarios o como sea. Pero el punto es que cómo resolver estos conflictos es no quedárnoslos. Se necesita traer, unirnos ya para resolver. Y eso es lo que vimos aquí en Hechos capítulo 15. Hubo conflictos y se juntaron, ¿ok? Se juntaron para resolverlo. Eso es lo que observamos. O sea, es muy importante no quedarnos como con un rencor, con algo que no se resolvió, porque eso se puede, digamos, con el tiempo infectar toda la iglesia, ¿verdad? Entonces es importante resolver, sobre todo cuando se trata de la enseñanza bíblica, cuando se trata del evangelio, cuando se trata de la salvación. Eso es lo que estaba en juego en Hechos capítulos 15, que em, estaban amenazando, por decir, el camino de la salvación con otra enseñanza. Bueno, vamos a Hechos capítulo 15. ¿Saben qué? Vamos a leer de versos 1 a 39, ¿ok? 1 a 39, Hechos capítulo 15. Pido que abran sus Biblias. Igual yo pongo aquí una Biblia en la pantalla, pero necesitamos 8 lectores. Los primeros 8 en levantar la mano pueden leer, ¿ok? Eh, tengo 4, 5. Tengo 5. ¿Quién más? 6, 7, uno más. Ya se acabó, ya se cerró. Los 8 que levantaron la mano van a ser. No bajen la mano, por favor, porque necesito asignarles su lectura. Ok, enseguida les digo qué versos les toca. Voy a compartir, mientras pueden ir abriendo sus Biblias, Hechos 15. em, una disculpa, pero les voy a poner la Reina Valera contemporánea, ¿sí? Em, ok, Reina Valera contemporánea, enseguida va a aparecer aquí en sus pantallas. Mm, Capítulo 15 es. Ok, vamos a leer versos 1 al 39. Ok, estos van a ser los lectores, ¿sí? Les indico en un momentito. Los lectores, los 8 lectores para esta noche van a ser. Ay, perdón, yo levanté mi mano. Yo no quería levantar mi mano. Sandra, María Peña, Wolfson, Emilia Chica, Toshiba, Livia, Imer. Ups, me falta uno. Yo creo que eran 8 porque de alguna forma yo levanté mi mano. Así que necesitamos uno más. Uno más, por favor. Ahora sí, son 8. Creo que Cecilia también alcanzó. Ok, Sandra, María, Wolfson, Emilia, Silvio, Livia Imer. Ok, esto vamos a hacer lo siguiente. 5 versos cada uno, ¿sí? Entonces va a ser así.
Sandra, usted va a empezar con 1 a 5. Puede leer en su Biblia en casa, no tiene que ser de aquí de la pantalla. 1 a 5. Bueno, eh, y luego, perdón, voy a ponerlo aquí bien en mi pantalla para ver quién sigue. Em, está. Listos. Ok. Los primeros tres serán Sandra, María y Wolfson. Listos. Esta es la palabra de Dios. Hechos 15, 1 al 39. Sandra Gamarra va a empezar, después María Peña, después Wolfson, Emilia. Listos. 5 cada del uno quien. al, bueno, Uno a lo cinco. leemos perfecto, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El concilio de Jerusalén. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaron a los hermanos, si no os purificáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviese una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles, a los ancianos, para entrar en esta cuestión. 3. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, persona con Fenicias y Samaria, contando una convención de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. 4. Y llegando a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y se refirieron a todas las cosas que Dios había hecho en ellos. 5. Pero alguna de estas sectas de los fariseos que habían creído, que se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlo y mandarle que guarden la ley de Moisés. Gracias, Sandra. María va a leer 6 a 10. Después Wolfson empieza en el 11. María. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermano. 6. Los apóstoles y los líderes de la iglesia se reunieron para tomar una decisión bien pensada. Luego de una larga discusión, Pedro les dijo, amigos míos, como ustedes saben, hace algún tiempo Dios me eligió para anunciar las buenas noticias de Jesús a los que no son judíos, para que ellos crean en él. 8. Y Dios que conoce nuestros pensamientos, ha demostrado que también ama a los que no son judíos, pues le ha dado el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. 9. Dios no ha hecho ninguna diferencia entre ellos y nosotros, pues también a ellos les perdonó sus pecados cuando creyeron en Jesús. 10. ¿Por qué quieren ir en contra de lo que Dios ha hecho? ¿Por qué quieren obligar a esos seguidores de Jesús a obedecer leyes que ni nuestros antepasados ni nosotros hemos podido obedecer? Perdón. Gracias, María. Wolfson, 11 a 15. Después Emilia en el 16. Dale, Wolfson. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió, diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito.
Ok, hasta ahí, gracias, Wolfson. Emilia Chica, después Silvio. Emilia, de 16 a Amén. 20. Amén. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles, sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los de los ídolos, la fornicación de ahogado y de sangre. Amén. Gracias, Silvio, 21 a 25. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varios varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Bersabás, y Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Ok, gracias. 26 a 30, Livia. Livia, después Imer, 31. Gracias, Silvio. 26, Livia Caicedo, puede leer. Ay, perdón, ahora sí. Bendiciones, sí, ya. Del 26 al 30. Vamos a leer entonces la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Voy a leer en Nueva Traducción Viviente, versión internacional. Dale. Quienes han arriesgado sus vidas por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, les enviamos a Judas y a Silas para que les confirmen personalmente lo que les escribimos. Nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles a ustedes ninguna carga aparte de los siguientes requisitos. Abstenerse de los sacrificios a los ídolos, de la carne de los animales estrangulados y de las inmoralidades sexuales. Bien harán ustedes si evitan estas cosas con nuestros mejores deseos. Una vez despedidos, ellos bajaron a Antioquía, donde se reunieron a la congregación y entregaron la carta. ¿A la 30? Ok, ¿La 30? sí, hasta ahí, está bien. Okay. 31, Imer. Gracias, Livia. Amén, hermanos. Bendiciones. Siendo leído, la cual se regocijaron por la consolación, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasaron algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas Silas le pareció bien el quedarse allí, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Después de Sí, algunos días, sí, Pablo dijo, hasta ahí, digo, está ¿no? bien. Gracias, Imer. Muchas gracias por leer. Cecilia, 36 a 39. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos.
Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Mm. Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando las iglesias. Gracias, Cecilia. Muchas gracias a todos los que leyeron. Una lectura bastante larga, pero vale la pena porque hay muchas lecciones que podemos ver aquí en un solo capítulo acerca de la iglesia. El crecimiento de la iglesia viene con sus dolores, ¿verdad? Con unos conflictos, pero no todos los conflictos son malos. Ya, vemos que Dios siempre obra para el bien de la iglesia, para el bien de los que le aman hasta en los momentos tensos dentro de la iglesia. Bien, ahora lo que vimos es que primero ahí estaban Pablo y Bernabé, estaban enseñando, pero algunos los contradecían en la obra y decían, no, tienen que circuncidarse ellos para ser salvos. Y hubo el primer desacuerdo acerca de eso. Y después los mandaron a Jerusalén y se puede decir que se convocó una junta, una reunión de los líderes de la iglesia. En el capítulo 15 tuvieron una reunión en Jerusalén, ¿verdad? Y después de esa reunión resultaron unas cartas que se tenían que entregar a las iglesias y en cierta forma de ahí también nace el segundo viaje misionero de Pablo, ¿verdad? Pablo ya había hecho su primer viaje y de ese viaje, primer viaje, estaban viendo, wow, muchos gentiles están creyendo en Jesucristo, pero algunos decían, pero también tienen que circuncidarse o tienen que comer así como los judíos, y agregaban cosas y Pablo y Bernabé decían, no, pero algunos no estaban seguros y bueno, por eso la junta, el concilio en el libro de Hechos, capítulo 15. Ok, consideremos lo leído, ¿sí? Eh, es un capítulo largo, pero ¿quiénes son las personas que salen en el capítulo 15? ¿Quiénes son las personas? Ahí veo muchos chats también, solo para hacerles saber que sí estoy leyendo el chat, nada más. Pastor Joel, No necesariamente estoy respondiendo a cada uno, ¿ok? Wolfson pide la palabra, después Silvio. Wolfson, adelante. Los personajes principales son Pablo de Tarso, Bernabé, Santiago el Justo, Juan Marcos, Judas Basar, eh, Sí, Barsabás, ujú, y Barsabás. Sila, Bien, eh, Cilicias. Los grupos mencionados son los apóstoles, los ancianos, la iglesia y los gentiles. Están Jacobo, Dios, Moisés y Jesús. claro, qué bueno que menciona a Dios y su Hijo Jesucristo. Excelente, Wolfson, te felicito. Escuchemos de Silvio, ¿nos faltó alguien o alguna aclaración, Silvio? solo acotando, pastor, el Dios trino que siempre debe aparecer en los escritos. Gracias. Sí, sobre todo en ahí vemos la mano del Padre, Hijo, Espíritu Santo en este capítulo. Hasta se menciona específicamente el Espíritu Santo, por ejemplo, en el 28, ¿verdad? O sea, bueno, es bueno mencionar cuando se mencionan específicamente. Qué bien, qué bien. Em,
podríamos mencionar que aquí el Jacobo, ah, ¿cómo les explico? Bueno, Jacobo viene siendo el mismo nombre que Santiago, ¿ok? Santiago, Jacobo es lo mismo, ¿sí? Em, hay varios Jacobos o Santiagos en el Nuevo Testamento. Uno era hermano de Juan, el apóstol Juan, del círculo interior de Jesucristo. ¿Ok? En varios momentos de su ministerio, Jesús dice, solo ellos tres van a pasar, solo ellos tres van a subir el monte conmigo a verme transformado en toda mi gloria, solo tres van a pasar más adelante conmigo a ver la resurrección de la hija de Jairo, solo tres. Uno de ellos es Santiago, hermano de Juan. Otro Santiago era de los 12 y hay un tercer Santiago que se menciona aquí y en otras partes del Nuevo Testamento que parece ser el Santiago que escribió la carta de Santiago, ¿ok? La carta de Santiago en el Nuevo Testamento. ¿Y saben qué? Parece que probablemente no se puede fijar al 100, pero probablemente es hermano de sangre de Jesucristo. O sea, su medio hermano sería hijo de José y María, probablemente. ¿Ok? Interesante, dato interesante. Pero llegó a ser un pilar en la iglesia en Jerusalén. ¿Ok? O sea, bueno, hay sustento bíblico para esta idea, pero bueno, no aclara aquí cuál de los Santiagos Jacobos es aquí. Ok, eso es no es el punto aquí. Eh, hay otro nuevo compañero en la obra misionera que se menciona aquí, es Silas. Silas. Cuando surge el desacuerdo entre Pablo y Bernabé acerca de Juan Marcos. ¿Recuerdan Juan Marcos? Es el joven que abandonó en el primer viaje. Bernabé quería llevar otra vez a Juan Marcos y Pablo dijo, no, creo que no debemos llevarlo. Y tuvieron un desacuerdo. Entonces Pablo se fue con Silas, Bernabé se fue con Juan Marcos, ¿ok? Solo para aclarar ese tema. Em, ¿Qué objetos de interés observan en este capítulo? No hay muchos, pero sí hay dos o tres interesantes. ¿Algún objeto? ¿Algún objeto? Por ejemplo, verso 20, verso 23. Ahí veo uno que otro objeto, no muchos, pero verso 20, verso 23, versículo 20, versículo 23. En el chat, ahí en el chat están diciendo, por ejemplo, Graciela menciona la carta, ¿ok? Rosa Amalia en el chat menciona los ídolos, mencionan lugares como la sinagoga, cosas así. Cecilia, ¿quiere aportar? Cecilia Maceli. Y pasa de humanidad, la sangre, hay animales, habla de la sexualidad, la congregación, la sinagoga, la palabra de Dios, el barco, el traslado del próximo viaje. Eso es Sí, lo que más me ha marcado. no, súper bien, súper bien. Sí, ese tema de la carne en su sangre y de lo de los ahogados y qué es de comida sacrificada a los ídolos, y la carta que se escribió, ok, vamos a tocar esos temas durante la clase, pero ya notamos esos objetos. ¿Dónde ocurre la historia? Se pueden mencionar varios lugares. O sea, hay movimiento durante el capítulo, ¿verdad? Hay movimiento. ¿Alguien quiere compartir? ¿Qué lugares? ¿Qué lugares observamos aquí? Mm, ¿Quieren? Les puedo hasta mostrar un mapa. Mejor les muestro un mapa, amigos. Ay, ¿cómo le hago? Verso 23. Sí, díganos, Silvio. Mientras. Gracias. Dice los gentiles que estaban en Antioquía, en Siria y en Cilicia. Ok, ok. Entonces se menciona Antioquía y también se menciona
Fenicia, Cilicia y pues por supuesto, ¿dónde está el concilio que toma lugar es Jerusalén, ¿no? Claro, o sea, obviamente. Ok, a ver si puedo compartir este pequeño mapa. No me está funcionando muy bien. Una disculpa. Ahora sí. Listos. Está un poco pequeño el mapa. Tal vez no pueden verlo bien, pero igual, y hago el intento. La vez pasada estábamos aquí en Antioquía. A ver si puedo. Estábamos en Antioquía de Pisidia, ¿sí? Em, por ejemplo, aquí arriba, Antioquía de Turquía, yo le llamo. El día de hoy estamos acá en Antioquía de Siria. Hay dos ciudades que se llaman Antioquía, ¿ok? Antioquía, ¿dónde dice número 7 aquí en el mapa? Ahora, ¿dónde los mandaron? Por Siria y Fenicia, ¿cierto? Siria y Fenicia. Y llegaron acá abajo al número 2, que viene siendo Jerusalén, ¿ok? Jerusalén. Ahí es donde, pues, tomó lugar el concilio, ¿sí? Y después de allí, Pablo va a arrancar en su segundo viaje misionero, ¿ok? Que pueden ver aquí con el en morado, ¿ok? Van a ir subiendo, pues ya, pueden. Eso es historia para otro día. Ok, ¿dónde ocurre? Pues ya se mencionaron. eh, Empiezan en Antioquía de Siria, después el equipo pasa por Fenicia y Samaria en camino a Jerusalén y después vuelven a Antioquía y de ahí arrancan el segundo viaje misionero. ¿Ok? Em, ¿Cuándo? Siempre preguntamos cuándo, solo para conocer el contexto de la historia. Sonia, ¿usted quiere compartir? Sí, pastor, tengo Ujú. una pregunta. ¿Esto Díganos. fue en el primer viaje o en el segundo? Entre los dos, perfecto. Entre justo terminó el primer viaje y tenían dudas de, a ver, Pablo, en tu primer viaje los gentiles creen en Jesucristo, pero se circuncidaron. Y bueno, entonces se tiene que resolver esto y ya Pablo arranca con su segundo viaje, terminando este capítulo, sí, con Silas esta vez, con Silas. Entonces sí, esa sería la respuesta. ¿Cuándo tomó lugar? Pues entre el primer y segundo viaje de Pablo. Sí. Ok, Gracias. sí, excelente pregunta. Que ya nos dio la respuesta. Bien, Em, amigos, ¿cuál es el problema que observamos en esta historia? Hay varios, pero pues los principales. Escuchemos de Angélica y recuerde, Angélica, a veces si puede acercarse a su micrófono o hablar un poco fuerte, a veces no le escuchamos bien. Angélica, Sí, buenas adelante, bien noches. puede. Sí, ¿se escucha? Buenas Sí, noches. dale, dale. Sí. Bueno, yo puedo detectar dos problemas en esta historia. El Ujú. primero lo vemos cuando los judíos se habían enorgullecido siempre de sus cultos divinamente señalados y muchos de aquellos que se habían convertido a la fe en Cristo sentían todavía que, puesto que Dios había bosquejado una vez claramente la forma hebrea del culto, era improbable que autorizara alguna vez un cambio en cualquiera de sus detalles. Ellos insistían en que las leyes ceremoniales judías, en este caso hacemos énfasis en la circuncisión, debía incorporarse en los ritos de la religión cristiana. Ellos eran lentos en discernir que todas las ofrendas de los sacrificios no habían sido prefigurado la muerte del Hijo de Jesús, en la cual el símbolo se había cumplido y después de la cual los ritos y ceremonias de la dispensación mosaica no estaban más en vigor. Y el segundo problema se presenta cuando Pablo le dice a Bernabé para hacer una revisita, un segundo viaje misionero a todos los hermanos donde ya habían anunciado la palabra del Señor, a ver cómo estaban. A Bernabé le pareció buena idea, sin embargo, Bernabé quería que se llevaran de nuevo a Juan Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar con ellos a Juan Marcos,
porque él se había apartado de ellos desde Panfila y no los había acompañado a ellos completamente en la obra. ¿Es todo, pastor? Muchas gracias, Angélica. Muchas gracias. Yo le pude escuchar bien. Por si alguien no pudo, Angélica nos compartió que es la cuestión es, ¿está o no en efecto toda la ley mosaica para los gentiles y para nosotros ya después de Cristo? ¿Está en efecto para todos o no está en efecto? Y también pues la cuestión de el desacuerdo de Pablo y Bernabé, ¿verdad? De sobrellevar o no Juan Marcos. Qué interesante el aporte de Sandro en el chat que dice, pues qué bien ver cómo Dios obró esta situación, aprovechó esa situación para que la misión se expandiera rápidamente, transformando ya en dos equipos misioneros, ¿verdad? Dos frentes de trabajo misionero. Qué bien, gracias Sandro por su observación. Em, ok, bien, en el chat se menciona tensión. Alicia Flores, gracias Angélica. Alicia Flores menciona tensión por falsa doctrina sobre circuncidar a los gentiles para que puedan ser cristianos. Y bueno, lo de Juan Marcos, otra vez, sí, gracias. Gracias Alicia Flores. Legalismo, menciona Emilia. Exigieron que se circuncidaran los gentiles. Gracias, Emilia. Cecilia en el chat menciona problemas como discriminación, racismo, inmoralidad sexual, división entre Pablo y Bernabé. Gracias. Gracias, Cecilia. María, después Livia, María Peña. Bueno, al ver el pastor el video, yo no entendí por qué se hace mención de discriminación o de alguna manera el racionalismo. O sea, si es esto del hecho de separar lo judío de lo no judío, podríamos por ahí encuadrarlo en eso. La discriminación vendría en estas cuestiones de que cómo equilibrar de alguna manera, porque el problema principal acá para mí es la ley. Esta ley que estaba establecida y que era lo que acataban, por decir así, los que son judíos, digamos. Y estaba lo otro que incluso cuando se lee en el versículo que yo leí, que Pablo hace esa pregunta donde dice, ¿por qué obligan a aceptar o a hacer algo que ni siquiera ellos mismos pudieron, o los antepasados y ellos mismos no pudieron obedecer? Entonces, para mí es el punto, digamos, el tema de la ley y encontrar ese equilibrio tan delgado, tan difícil, digamos, en lo que dice la ley establecida por Moisés. Gracias. No, perdón, adelante. No, eso, que a Pablo, incluso cuando lleva la carta, es justamente para ver, para decir, mejor dicho, que no obligaban a obedecer las leyes, sino que algunas, como por ejemplo esto que ya se mencionó, de la carne de animal ofrecida a los ídolos o dioses, o que tengan sangre adentro, o tener estas relaciones sexuales que están prohibidas por ley. Bueno, y si eso estaba todo bien, estaban todos contentos y estaban todos tranquilos. O sea, para mí es eso, es esta tirantez que existe de la ley mosaica y la ley, la del nuevo pacto, digamos. Gracias, muchas gracias, María. A fin y al cabo, sí, usted tiene la razón. Esto termina siendo cuestión teológica y doctrinal, pero lo que sucede, María, es que muchas veces bajo la superficie, cuando entramos en un, pero ¿por qué? ¿Por qué insistían en la circuncisión? Porque a veces el pecado en el corazón por el cual existe la cuestión teológica y doctrinal es orgullo de ellos tienen que ser como nosotros para ser salvos. Escuché una historia que dos diferentes grupos andaban evangelizando hace ya, no sé,
400 años, 500 años en Paraguay, por ejemplo. Yo viví en Paraguay 6 años y dos grupos andaban, dos diferentes grupos evangelizando la fe cristiana, pero un grupo decía, primero tenemos que enseñarles castellano, hablar español para que puedan creer en Jesús. Y otro grupo decía, pero ¿por qué ellos son guaraníes, hablan guaraní? ¿Por qué no pueden, por qué mejor no enseñamos la Biblia y explicamos y en su idioma ellos pueden creer en Jesucristo sin aprender español? Eso fue la discusión. ¿Pero por qué? ¿Por qué insistían que, tenían que, porque a veces bajo la superficie es sí, pero tienen que ser como nosotros para ser salvos. O sea, va acompañando el problema doctrinal y teológico una cuestión de orgullo, de discriminación. Puede ser, María. Tal vez por eso el video menciona el tema. Gracias. Excelente aporte, María. Gracias. Espero haberle respondido más o menos su pregunta. Livia, vamos con Livia. Bueno, yo en Cedemos. pues el capítulo vemos cómo dice que los hermanos les enseñaban pues a los judíos, estaban en Judía o Antioquía y ya estaban predicando la palabra. Entonces, como usted sabe que la palabra se prolifera, se riega, se dieron cuenta que ellos estaban explicando, hablando de la palabra del Señor. Y aquí yo veo una cuestión de que una condición para ser salvos, que le están colocando a ellos que para que puedan ser salvos, ya la hermana lo decía ahorita, tenían que regirse a la ley. Y que ese es un problema grande que veo pues como que se marca en este texto. Que esto dice que provocó un altercado, un debate de Pablo y Bernabé, ¿cierto? Pero lo que me llama la atención es que, y algunos otros creyentes subieron pues a Jerusalén porque querían arreglar este problema, este conflicto que había pasado. Pero eso mismo yo pienso acá, que entre Pablo y Bernabé, que ellos que estaban predicando, que andaban en la predicación de la palabra, ¿por qué no tenían como la certeza, no estaban tan claros que era conocer a Cristo, reconocer que Cristo era el Salvador, que Cristo era el que nos vino a rescatar de nuestras vidas perdidas? Y lo que me encanta es porque dice, bueno, no vamos a discutir tanto en esto, vamos a Jerusalén, vamos donde los apóstoles para que ellos nos aclaren esta situación, que eso es lo que debe estar en la iglesia hoy en día, que cuando se presentan estas dificultades, estos problemas, tenemos que ir a buscar la solución donde la queremos llevar, donde la que debemos encontrar, que eso fue lo que llegaron aquí al acuerdo. Ese es un conflicto pues que veo aquí. Luego la separación, porque Pablo era muy recto también, y cuando no le gustaba una cosa iba hablando y le enfrentaba a Pedro. Entonces eso es lo que yo veo pues como bastante marcado allí, una salvación como dijera yo, para ser salvo tienes que hacer esto, tienes que pertenecer a este grupo, lo que usted dice ahorita. Y el Señor no nos llamó a eso, que nosotros tenemos que seguir a Cristo. Amén. Sí, gracias, Livia, exactamente. Bolson, ¿quieres agregar algo a todo lo dicho? Gracias, Livia. Ok. El problema principal era una discusión fuerte dentro de la iglesia sobre los creyentes que no eran judíos. La gran pregunta, ¿los gentiles deben obedecer la ley de Moisés para ser salvos? Amén. Muchas gracias, Bolson. Miren, se resuelve el problema, pues se puede decir que sí, porque la iglesia de Antioquía de Siria busca ayuda, como nos acaba de comentar Livia, lo resuelven en junta, en concilio, y Pedro, Pablo, de Bernabé dan testimonio de la fe de los gentiles, que Pedro primero tiene que decir, pues no, Dios no hizo diferencia entre ellos, porque Pedro ya había pasado eso. Si leen el capítulo 10 de Cornelio, un italiano, un romano, un centurión, ¿verdad? Un capitán de los soldados romanos que
que había, Pablo lo vivió. Dios le dio una visión que le mostró que Dios ha purificado también a los gentiles. No podemos decir que ellos son impuros. Santiago, Jacobo también dio testimonio. O sea, básicamente los apóstoles hablaron, aclararon el caso, como nos cuenta Livia, y para comunicar esta solución a las iglesias, escriben una carta. Ahora, más adelante quiero hablar un poco de la carta, porque, por ejemplo, en la clase de la mañana pasamos bastante tiempo aclarando eh, los detalles de la carta, pero ¿qué es esto de la carne, de la inmoralidad sexual, de los ídolos? ¿Qué de eso? Explíquemelo, preguntaban en la mañana. Vamos a tocar ese tema. Angélica, algo más que quiere mencionar, pero pues sobre todo el Espíritu Santo obró fe en los gentiles y obró paz y unidad en la iglesia, en la junta en Jerusalén. Obró una solución clara en las iglesias y bueno, el Espíritu Santo obró dos equipos misioneros del conflicto y desacuerdo entre Pablo y Bernabé. Angélica. Sí, pastor, con respecto a la solución del problema. Ujú. El problema 1 lo vemos resuelto en Hechos 15:8 cuando dice, y Dios que conoce los corazones le dio testimonio dándole al Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Entonces allí vemos claramente cómo el Espíritu Santo es el que resuelve ese problema. ¿Por qué? Porque ellos piensan, nosotros que estamos circuncidados recibimos el Espíritu Santo, ¿eh? Y ellos que no lo están también lo recibieron. Dios no hizo diferencia entre ellos, purifican por igual a todos por la fe en sus corazones. No era tanto la señal en la carne, sino lo que se había creído, lo que estaba en su mente. Porque de nada sirve ser circuncidado y no demostrar verdadera fe en Cristo. Entonces la circuncisión no es un requisito para ser bendecido por el Espíritu Santo. ¿Eh? Entonces ellos sí acuerdan, ¿verdad? Después de haber orado, ayunado, reflexionado en el Espíritu Santo, le guía y vemos la solución en Hechos 15, 28, 29. ¿Sí? Donde ellos dicen, nos pareció bien el Espíritu Santo y a nosotros imponer usted ninguna carga aparte de los siguientes requisitos, tenerse del sacrificio de los ídolos de sangre, de carne y la inmoralidad sexual. Entonces la circuncisión ya no se debía constituir como un problema y lo relevante estaba en Hechos 28-29. Y si nos fijamos en estos requisitos de 28-29, podemos ver que tienen que ver mucho, están muy relacionados con los 10 mandamientos, que son los que están realmente hoy vigentes, y no con el total de 613 leyes reflejadas en el Pentateuco. Es todo, pastor. Wow, sí, muchas gracias, Angélica. Excelente aporte y bueno, quiero dedicar Ay, unos minutos. disculpe, pastor, me faltó la solución del problema 2, si lo puedo de una vez entregar. Sí, adelante. Ajá. Y la solución del problema 2, entonces Pablo se opuso a Bernabé, ¿sí? Pero Bernabé insistía en llevarlo. Y hubo tal desacuerdo entre ellos y decidieron separarse. Uno le dijo al otro, tú confirmas las revisitas y yo me voy por otra hermandad. Y esta diferencia terminó en beneficio, porque ahora no era Pablo y Bernabé, sino que ahora era Pablo, Silas, Bernabé y Juan Carlos, porque Bernabé tomó a Marcos y se fueron a Chipre a hacer el recorrido que había hecho en el primer viaje misionero. Y Pablo, aprovechando que Silas se había quedado, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y mientras Bernabé se iba por el sur, Pablo se fue por el norte y pasó por Siria y Sicilia, confirmando las iglesias. Y aquí comienza el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, y esta discusión al final se convierte en bendición porque se formaron dos grupos de trabajo en lugar de uno solo. Es todo, pastor. Excelente, muchas gracias, gracias. Entonces, sí, también se resuelve, aunque no parece un fin feliz de la historia bueno, pero se separan dos equipos misioneros, sale para bien y más adelante, Pablo dice que, Juan Marcos me es útil en el ministerio, o sea, lo considera útil y se puede decir que hay cierta reconciliación después. Siguiente pregunta es en el paso 4 de consolidar. ¿Cuál sería el punto principal
de la historia con una frase, en una frase corta. ¿Creen que podrían resumir 41 versículos o todo el capítulo 15 en una frase? Em, Podríamos intentar, ¿verdad? Tal vez algo así. Yo propongo uno. El Espíritu obra un acuerdo y la iglesia aclara que no es necesaria la circuncisión. El Espíritu obra paz, un acuerdo y la iglesia, y no es necesaria la circuncisión. Algo así, ahí no sé. ¿Qué más? ¿Alguien quiere intentar un título, una frase para... Bien, se confirma la iglesia, dice Dimas, gracias. Valeria Silva menciona amor y fe. Eso es muy importante, ese tema del amor, porque vamos a investigar por qué entonces, por qué lo de la idolatría, la carne con su sangre, ¿por qué eso? Y vamos a ver abajo de todo es ay, gracias, Sandro. Buenas noches. Se despide Sandro de nosotros. Que tenga buena noche. Dios le bendiga y disculpe, ya sé que en Brasil es muy noche. Entonces, que descanse. Bien, amigos, bajo la superficie es eso del amor, el amor de Cristo, el amor al prójimo, bajo la superficie de la carta que escribieron. El concilio en Jerusalén. Ok, ¿alguien más quiere compartir un título? El ¿Alguien más? Espíritu Santo de Dios guía para que sepan que ni Dios hace acepción de personas. Ujú, excelente. Considera un solo pueblo, judíos y gentiles. Me gusta, Silvio, el tema de él, reconociendo que el Espíritu Santo está obrando en este capítulo y pues en la iglesia, porque el día de Pentecostés deja nos deja un tema para todo el libro el libro de Hechos, en cierta forma, es la obra del Espíritu Santo en los apóstoles, en la iglesia, y bueno, está obrando un espíritu unánime, un mismo sentir en la iglesia. Bien, bien. Graciela dice, los hombres expusieron su vida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias. El concilio en Jerusalén. Wolfson, ¿quiere compartir un título? Mm. Gracias, Dimas. Ahí veo su chat. Wolfson, adelante. Dios conoce los corazones y da testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros, lo mismo que nosotros. Amén. Ah, eso me gusta, me gusta. Es reconocer que lo que sucede en el capítulo es obra del Espíritu Santo y también Bolson lo aplica a nosotros. Ese mismo Espíritu Santo, Dios, está presente hoy en nuestra clase, está presente en nuestras iglesias, donde está la palabra y pues está el Espíritu Santo. La misión del Espíritu Santo se cumple en hombres fieles. El Espíritu Santo es nuestro Salvador. Interesante, Sandra. El Espíritu Santo purifica sus corazones. Se confirma que el Espíritu Santo los está guiando. Excelente, excelente. Bueno, creo que se han dado algunos buenos aportes. ¿Qué pecado observan en esta historia? ¿Qué pecado observamos en la historia y entre nosotros y en nuestros corazones? Sí, ¿qué pecado observamos? ¿Ok? Bien, ahí veo chats muy buenos, aportes ahí en el chat. La idolatría, Emilia, sí se menciona la idolatría, ¿verdad? Porque la carta afirma que sí, necesitamos dejar los ídolos. Ese tema yo creo que obvio que se aplica a todos nosotros, pero piensan en los gentiles que salieron de una vida pagana, pagana en el sentido de que era públicamente idólatras, em, y ahora es de
Ok, pero aclaramos que, recuerdan, no pueden seguir a Cristo y seguir con sus ídolos que tenían antes en otras culturas, ¿no? Ahora es dejar la idolatría. Discriminación, desacuerdos en nuestros corazones, eso puede pasar, la idolatría, ¿verdad? Que decimos, ok, ahora sí, quiero seguir a Cristo, pero quiero seguir con mis ídolos o, públicos o ocultos a veces, ocultos, o sea, escondidos que traemos en el corazón, que amamos a Cristo, pero amamos más otra cosa, otra persona. Eh, un pecado que no queremos soltar, lo tenemos como mascota y nunca lo queremos matar, digamos, por decir, soltar. Discriminación, nosotros podemos discriminar a personas de otras culturas, otro color de piel, otra forma de hablar, por ser como sea, de grupos indígenas o esto y aquello, y nosotros discriminamos. Puede haber desacuerdos por orgullo entre nosotros. Podemos poner cargas muy pesadas a las personas de, sí, sí, es importante creer en Jesucristo, pero también esto, tienen que hacer para ser salvos. Es cuando ponemos condiciones al Evangelio. Cristo más tienen que obedecer esto, que ni siquiera viene en la Biblia, el más. Son reglas de la iglesia en vez de o reglas del Antiguo Testamento que no se aplican a los gentiles en el Nuevo Testamento y hay muchas cargas. A eso lo que nos describe Rosa Amalia en el chat es legalismo, amigos. Legalismo es cuando agregamos condiciones que no son bíblicas al Evangelio. Fornicación también, que Dios nos perdone nuestra fornicación de que hemos cometido con nuestros cuerpos o también con nuestros corazones o nuestros pensamientos, ¿verdad? Nuestros ojos, o sea, se puede cometer fornicación, adulterio con el corazón también, que Dios nos perdone. Bien, hay muchos otros aportes. Sonia Vargas, adelante. A lo que yo entiendo, creo que Pablo quería que supiéramos que era un solo Dios para todos. Sí, claro, un solo Dios para todos. Cuando nosotros, nu- espero, tal vez nunca lo diríamos, pero a veces con nuestro comportamiento o a veces la forma en que se manejan nuestras iglesias, damos de entender a algunos que no, para ustedes no es, para ustedes no es. Yo no sé, ustedes ya saben que soy de Estados Unidos, ¿verdad? En Estados Unidos a veces hay discriminación hasta dentro de las iglesias. No es expresada con palabras, pero a veces no se siente uno bienvenido. Si uno va a una iglesia, a cierta iglesia y digamos que es más con el comportamiento frío, te dan de entender que no eres bienvenido o porque no hablas como nosotros, porque no pareces, no te vistes, mm, no eres uno de los nuestros. Y eso puede pasar en cualquier país. Yo solo comparto mi experiencia, ¿verdad? Em, o sea, es pecado entonces agregar condiciones al evangelio, ¿ok? Ese es el pecado principal que observamos en este capítulo, ¿ok? Y que Dios nos perdone si lo hemos hecho, si decimos, sí, sí, somos salvos por la gracia, pero también tienes que, uff, no, no, punto, Jesús y punto. Ahora, si alguien dice, sí, yo soy salvo y ya puedo pecar todo lo que quiera. Bueno, ahora sí vamos a abrir la carta de Santiago y vamos a leer no, pero si tú tienes fe y yo tengo mis obras, pues yo te muestro mi fe con mis obras. No porque las obras me salven, pero, ok, entonces, pero eso ya es otra conversación para otro momento. Ahora estamos hablando de la salvación y la salvación es Cristo y punto. La gracia y punto. No se puede agregar nada. Si usted o si alguien más empieza a decir,
Sí, pero la obediencia, te voy a decir, no, no, porque la obediencia, tu obediencia no tiene nada que ver con la salvación. La obediencia es solamente la de Cristo, es lo que nos salva, su obediencia, ¿sí? Bueno, ¿en qué versos y palabras ves el amor de Cristo en esta historia? ¿En qué versos y palabras ves el amor de Cristo en esta historia? ¿Algún verso que te llena de paz, de wow, qué grande es el El amor de mi verso Dios? Sí, 11, Silvio. donde la gracia de Ujú, Dios para ujú, ser salvos tanto para judíos como para gentiles. La gracia de Dios como un regalo. mm. Y ahora, Silvio, si usted está enseñando esto a un grupo de ecuatorianos, va a decir, y la gracia del Señor es para los judíos y también para los ecuatorianos. Para todo mundo es, para todo aquel que cree y acepta a Jesús como su Señor y Salvador y que cree en Él. Amén. Y lo que creemos es que por la bondad del Señor Jesús seremos salvos, lo mismo que ellos. ¿Ok? Por la bondad de Jesús, del Señor Jesús, los míos y los tuyos, seremos salvos, lo mismo que los judíos, lo mismo que los gentiles en Hechos 15. Gloria a Dios. Cecilia, ¿quiere agregar algo, algún verso que le llama la atención? En el versículo 35 ¿Qué y dice? 36, ahí Pablo y Bernabé continuaron a Antioquía enseñando la palabra de Dios y anunciando el evangelio con otros muchos. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Esa preocupación, ese amor hacia los demás, el volver como diciendo, no dejamos acá una palabra y nos vamos. No, el querer volver, el querer estar nuevamente para saber cómo están, eso creo que es parte del amor, la preocupación por el otro. Sí, gracias, Cecilia. Vemos dos cosas ahí en lo que nos comparte Cecilia, la obra de Dios para que se difunda el evangelio a muchos lugares, pero también lo que nos cuenta es el amor fraternal que existe en la iglesia. Ese también es el amor de Dios que se refleja en otros cristianos. Cuando otro cristiano te muestra amor y bondad, ese es el amor de Dios obrando por medio de una persona. ¿Sabían eso? Que Dios también te ama por medio de otras personas. Cuando otras personas oran por ti, te aman en Cristo, ese amor viene de Dios para ti, pero por medio de otra persona. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo saber eso. Entonces, sí, bueno, mucho más podríamos decir, pero pues sobre todo vemos que bueno, como dijeron en el 28, al Espíritu Santo y a nosotros nos ha parecido bien no imponerles ninguna otra carga y pues saber que no hay cargas extras, porque Jesucristo ya llevó la carga a la cruz. La carga de nuestro pecado, ya, Jesús ya se encargó de ella. Y bueno, este amor y compañerismo que llegó a existir entre los judíos y los gentiles es tan lindo que eso obra el Espíritu Santo en su iglesia. Cuando tú llegas a tener amigos, eh, hermanos en Cristo de otras de otros países, de otras culturas, de otras ciudades y ves cómo Dios vincula a el mundo, a las naciones, en la iglesia, en el evangelio, en Cristo. Tan lindo, es tan bello. Y bueno, yo he tenido esa dicha en mi vida de ver cómo Dios une su iglesia. ¿Qué pedimos que Dios obre? Que nosotros prediquemos un mensaje de pura gracia, la salvación solamente por la fe en Jesucristo.
que no pongamos cargas extras para la gente, que no impongamos reglas que no son bíblicas, que no exijamos eh, muchas cosas a la gente más allá de lo que pide la Biblia, ¿ok? Y que resolvamos conflictos en la iglesia, en la familia de Dios, con amor, con paciencia y usando la palabra de Dios, pero también con consideración para con los hermanos. Bien, unos comentarios acerca de la controversia en la iglesia. La carta, ¿recuerdan que escribieron una carta anunciando la decisión? Ok, van a evitar estas cosas: inmoralidad sexual o fornicación, van a evitar comida sacrificada a los ídolos y van a evitar la carne con su sangre. Eso de la inmoralidad sexual, pues para mí es obvio, ¿verdad? Eso está mal en toda la Biblia, en todos los tiempos, en todas las culturas. La fornicación es un pecado. Pero ¿por qué se menciona? Es porque recuerdan que los gentiles, eh, ¿y cómo lo digo? En su religión anterior, cuando los griegos, por ejemplo, iban a la iglesia, ¿saben qué pasaba? No, no, iglesia, perdón, a sus templos de los ídolos, picaban allí fornicación o como un tipo de prostitución religiosa. Pagaban dinero y, ok, ya no quiero decir más detalles. Pablo, y no, perdón, la iglesia ahí está aclarando, no, eso no pertenece a la fe cristiana. Queremos dejar en claro ese punto, ¿ok? Entonces, aclararon eso. No, fornicación no tiene lugar en la vida de un cristiano, ¿ok? Cualquier sea, judío, gentil, no importa. Ese es pecado, es pecado. Y tenían la necesidad de aclarar eso. Pero ¿qué de las comidas? Comida sacrificada a ídolos, comida, carne con su sangre, pero aclárenme, Jesucristo dijo, todas las comidas son lícitas, todas las comidas son permitidas. Bajo para Pedro, Dios le dio una visión y bajó del cielo una sábana llena de animales impuros y el Espíritu Santo le dijo, anda, levántate, mata y come. Y Pablo dijo, no puedo hacerlo. Y pasó lo mismo y Dios estaba explicando a Pedro, no se trata de animales y comida, se trata de personas. Ellos, los gentiles, también están incluidos. Ellos también son puros. No llames impuro lo que Dios ha llamado puro, lo que Dios ha purificado. Y Dios estaba recordando también que ya todas las comidas también son lícitas, porque eso de las comidas fue una lección para el pueblo judío de que, no, ustedes tienen que ser diferentes porque ustedes son la nación elegida. Pero llegado el Salvador Jesucristo del pueblo judío, ya no necesitaban esa diferencia, ya no necesitaban eso de esa prohibición de comidas en la iglesia. Entonces, Jesús declaró todas las comidas lícitas y por eso dijo, no es lo que entra en tu boca lo que te contamina, es lo que sale de tu corazón, ¿verdad? Lo que sale, que es porque ahí es el pecado, no es la comida. Así que voy a decir algo que tal vez para algunos va a ser chocante. No es pecado comer morcilla o moronga, no sé cómo le llaman en su país. No es pecado comer, es como un chorizo con su sangre todavía. No, el trapo no se pegará y se corten hoy. Con la escoba, loco. Sí, no es pecado, amigos, comer eso en sí. O sea, si lo comes, no es pecado. Punto. Porque Jesús dijo, no dijo, bueno, todas las comidas son permitidas con excepción. No. Pero lo que pasa aquí es esto. O por ejemplo, la comida sacrificada a ídolos no es pecado, es comida. Comida no te acerca a Dios, no te aleja de Dios, no te hace más santo, menos santo.
Para el puro, todo es puro, si se recibe con oración y acción de gracias. Ahora bien, entonces, ¿por qué prohibirlos con esta carta? Esto fue más bien una aplicación de amor fraternal para saber que, esos son puntos delicados. No queremos que haya ofensas en la congregación entre las culturas, porque iba a ser ofensivo para el gentil si los judíos están comiendo carne sacrificada al dios, no sé cómo se llamaban los dioses, Zeus, le pongo Zeus, ¿verdad? Antes yo adoraba Zeus y ahora, mira, el judío está comiendo la carne que venden en el mercado dedicada para Zeus. Ay, y ahora voy a la iglesia con ese judío. No, que no. Para mí ese es punto débil porque antes yo adoraba a Zeus. O sea, por amor a los hermanos, mejor vamos a abstener de eso. Ahora, durante 1500 años o más, no, durante miles de años, los judíos no comían carne con su sangre. Entonces, si ellos están en un convivio con los hermanos gentiles y los hermanos gentiles están comiendo carne con su sangre, ¿cómo se van a sentir los judíos? Se van a sentir, "Ugh, eso es ofensivo, eso es chocante. ¿Y para qué tener esos? Nosotros queremos usar nuestra libertad para amar a Cristo, a nuestros hermanos, no para ponerles piedras de tropiezo, no para poner obstáculos que no son necesarios. No es necesario comer carne dedicada a ídolos. Aunque no es pecado, pues es comida nomás. No es necesario para ellos, no era necesario para ellos comer carne con su sangre. Pues, los gentiles por amor, mejor no lo hagan por ahora, es para no ofender a los judíos. Entonces, para aclarar, y ahora nosotros hoy en día, ¿qué? ¿Se puede comer carne con sangre? ¿Se puede? Sí, pero también tienes que pensar, no solamente en es pecado o no, tienes que pensar cómo van a afectar mis acciones a mi hermano en Cristo. ¿Cómo van a afectar mis acciones a mi hermano en Cristo? Por ejemplo, si un hermano aquí dice, no, pero no, es que para mí ese tema de la morcilla, la moronga, el chorizo, salchicha en su sangre, no, para mí todavía es no entiendo ese tema, se siente mal, me choca, no sé si está bien, está mal. Entonces, si tú estás batallando con el tema, si es un punto delicado, ¿saben lo que voy a hacer? Mejor me abstengo, digo, no, mejor no lo como yo tampoco. Yo te acompaño y poco a poco pues vamos estudiando el tema, hablando, pero pues por ahora te cuento en breve. Yo vengo de gente de ascendencia alemana y pues hasta entre los creyentes si se toma una cervecita, una copa para la gloria de Dios, no hay problema. Y todos saben eso, hasta se puede tomar una, pero sin emborracharse. Pero después, por un tiempo, me fui a vivir con un grupo indígena que entre ellos o se mataban del alcoholismo tomando en exceso o no tomaban nada. Era uno o el otro, casi no había nada en medio, así que para ellos iba a ser ofensivo si yo tomo una cervecita y me ven, pero tú eres pastor o tú eres creyente, estás tomando uno, eso se siente mal. Entonces, ¿saben lo que hicimos? Dijimos, no, pues está bien, no, mejor no tomo y porque es un punto delicado para la gloria de Dios y por el amor a mis hermanos, mejor no tomamos, ¿me explico? Pero no porque es malo, no es malo tomar un poco de cerveza, un poco de vino, pues no es malo, eso se puede hacer para la gloria de Dios, pero también por el amor y al hermano y para la gloria de Dios, podemos en nuestro conocimiento, en nuestra libertad, tomar la decisión de abstener de algo para no ofender, ¿ok? Eso es lo que está pasando aquí en el concilio de Jerusalén.
Si alguien quiere preguntar algo después, no hay problema. Sé que no hubo mucho tiempo para dialogar acerca del tema, pero es un tema muy importante, pero es cuestión de libertad cristiana, ejercer la libertad, no en orgullo diciendo, yo sé que lo que está bien, lo que está mal, sino que en amor de, wow, quiero amar a mi hermano, no quiero causar problemas no necesarias. Pero hay un gran pero aquí. Pero si alguien exige de manera legalista, si alguien me dice, Joel, es pecado tomar cerveza, ¿saben lo que voy a hacer? Voy a tomar una para la gloria de Dios, para dar testimonio. No, usted está equivocado. Ese es legalismo. Y por eso la iglesia, bueno, mejor ejemplo es lo de la circuncisión. La iglesia, no, perdón, algunos estaban exigiendo, "Sí, se tiene que circuncidar para ser salvos". La iglesia en su carta, ¿ven lo que no está en la carta? La circuncisión. No, no vamos a pedir que los gentiles se circunciden. ¿Por qué? Para dar un testimonio a los legalistas que no es necesario. ¿Ok? Entonces, si los legalistas exigen algo, es mejor decirles no y darles un buen testimonio de que no es necesario. Es mejor ir en contra del legalismo para mostrarles y usar nuestra libertad para mostrarles no. Por ejemplo, si alguien me dice, no, para ser salvos no pueden comer carne en cuaresma, que los viernes, que quién sabe qué, ¿saben qué voy a hacer? Voy a hacer carne asada el viernes para la gloria de Dios, pero no para ofender a mi vecino. Es para mostrarles que sí se puede para la gloria de Dios sin pecar. Pero vamos a pedir la guía del Espíritu Santo para saber cuándo, eh, cuándo ejercer nuestra libertad y cuándo abstener de algo. ¿Ok? Bien, ahora, para cerrar la clase hoy, pregunta 6 en el examen va a ser, ¿cuál era la estrategia misionera de Pablo al llegar a una ciudad? Y les cuento esto. Uno, él iba a ciudades principales donde había poblaciones grandes, mucha gente, una buena base tanto de judíos como gentiles para la obra. Iba primero, número 2 aquí en la lista, iba primero a la sinagoga de la ciudad. ¿Por qué a la sinagoga? Porque en la sinagoga los judíos ya conocían al Dios verdadero. Sí, tenían muchas ya enseñanzas legalistas también, pero ellos sabían del Dios de Israel, sabían de Moisés, sabían de Abraham, sabían de las profetas que habían hablado del Cristo que iba a venir. Entonces empezaba con los que tenían algo de conocimiento. Sería como hoy en día decir, primero voy a ir a hablar con las iglesias cristianas, con las que conocen la Biblia, que tienen la palabra y voy a ver qué tal, voy a hablar con ellos, ¿ok? Y de allí, pues, si ellos rechazaban, expulsaban a Pablo, después Pablo iba a los gentiles. Ahora, es interesante su estrategia, porque pues ahí en las ciudades principales iba a haber mucha oportunidad para difundir la palabra. Ahí en las sinagogas iba a haber mucho conocimiento de las escrituras. Ellos ya tenían una buena base bíblica, no iba a empezar desde ceros. ¿Ok? Es como aquí en Academia de Cristo. Muchos de ustedes llegan con algo de conocimiento bíblico y otros llegan empezando prácticamente desde ceros. ¿Ok? Varía de uno a otro. Pero también vemos que Pablo confiaba mucho en la palabra, en Dios y porque lo que solía pasar es que Pablo llegaba por un tiempo, a veces 8 días, a veces 8 meses, a veces hasta 2 años, se quedaba un tiempo y luego Pablo seguía, sembraba la palabra, preparaba líderes y seguía. Pero como nos menciona, compañera, trataba de volver para visitarlos, animarlos, pero Pablo no se sentía tengo que estar ahí todo el tiempo. No, porque el reino de Dios es como una semilla que el agricultor la planta y
que él esté ahí atento o no, corre el proceso natural de esa semilla, brota, crece, pues sí, y da sus frutos. Y lo mismo con la palabra de Dios. Ahora, Pablo iba a los judíos, después a los gentiles, iba a ciudades. Pablo trabajaba en equipo, es otra estrategia que Pablo utilizaba. Trabajaba con otros. ¿Qué estrategias funcionarían en tu lugar, en tu comunidad, en tu situación, en tu vida? Pues la verdad es que tú tienes que pensar en eso. Tú tienes que responder esa pregunta en la prueba final, porque yo no puedo, yo no vivo donde usted vive, yo no, pero tampoco no tengo los mismos dones o talentos o sueños, por decir, santificados para el futuro, como usted. Tal vez usted dice, yo quiero llegar primero a los niños, yo quiero evangelizar a los católicos, yo quiero evangelizar a los de los mayores, yo quiero ayudar a los... em, usted sabe, usted sabe en mi comunidad hay mucha necesidad entre yo tengo unos contactos en un rancho, un pueblo, mm, quién sabe. Ok, pues eso podría ser su estrategia, su plan misionero para el futuro. Esta pregunta, espero, los va a poner a soñar, a orar y a pedir a Dios guía para el futuro suyo. Y pues esperamos que el discipulado de Academia Cristo pueda ser parte de su historia, preparándolos para la obra misionera. ¿Ok? Bueno, mis queridos amigos, para hoy sería todo. Gracias por su tiempo, gracias por sus aportes, gracias por quedar un rato más de lo normal. Sé que es muy noche para algunos, así que ya vamos a la conclusión. La tarea para la próxima semana sería, vamos a ir a Hechos 16, 11 a 40. 16 versos 11 a 40. Si quieren, pueden hojear capítulos 17 a 22, simplemente viendo los títulos de los capítulos. No tienen que estudiarlos en profundidad, en detalle. Pero Hechos 16, 11 a 40, sí, por favor, si pueden estudiarlo. Es todo para hoy. Vamos a cerrar con una oración, amigos. Padre Dios, por favor, envíanos tu Espíritu Santo. Guíanos en momentos de desacuerdos en tu familia, en tu iglesia, para que lleguemos a soluciones sabias, amorosas. Ayúdanos, Señor, a primero buscar soluciones en tu palabra, si son cuestiones teológicas, doctrinales, a buscar las respuestas en tu palabra y también en oración, pero también en escuchar a nuestros hermanos, en comprender, en amarlo, Señor, porque no solamente se trata de conocimiento, a veces se trata de comprensión, de entender una situación, entender cómo nuestras decisiones, nuestro comportamiento puede afectar a nuestros hermanos en Cristo. Y confiar en ti, Dios, porque tú siempre obras bien del mal, obras bien de nuestros desacuerdos y ver que pues en todo tú estás obrando para la unidad, el compañerismo de tu iglesia. Señor Dios, así como tú y tu Hijo Jesucristo son uno, pedimos que tu Espíritu Santo nos haga uno en tu iglesia. Bendice al grupo de aquí del curso La Iglesia Cristiana, que ellos sigan creciendo, que el curso sirva para darles ideas y despertar en ellos un deseo de sembrar la palabra en otros. Esto te lo pido en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Muchas bendiciones, hermanos, que descansen y gracias por su participación en esta noche.
Buenas Feliz noches. noche, que Dios Feliz les bendiga. noche, pastor. Igualmente. Buenas noches, Mireya. Feliz noche, Jessica. pastor. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas Feliz Jaime, noches. noche, Irma, pastor. Silvia, Cristina, Francisca. Buenas Bendiciones, noches, Romina, Bendiciones. Marisol, Bendiciones, pastor. Rubén. Buenas noches, Bendiciones, Medardo, pastor. Roberto. Buenas noches, Graciela, Dimas, Eulogio, Adalguisa. Buenas noches, José Bendiciones a Pacha, todos. Emilia. Buenas noches, Angélica. Buenas noches, Feliz noche, Vilger. pastor. Que descansen todos. Buenas noches a todos. Gracias, Bendiciones. gracias. Descansen. Hermano.